un gusto tener en nuestros estudios al candidato con el número 1 por el Frente Amplio en el Callao, al destacado profesional Martín Morales. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Luis Alfonso. Muy agradecido. RBC una vez más se muestra como la ventana democrática en el Perú. Esta oportunidad, la verdad, nosotros la agradecemos porque, como tú comprenderás, estamos en un escenario complicado, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de acceso a medios. Yo quiero decir dos cosas antes de empezar pues esta entrevista, y es que yo conozco a Martín, conozco de su talento y de su compromiso con los temas tecnológicos y también de su vocación de servicio como activista en temas políticos. Ahora sí te has animado a participar como candidato congresal. Cuéntanos por qué y por qué con Verónica. Pues bien, mira, ¿por qué con Verónica? Porque la verdad de las cosas, de repente no se sabe mucho. Yo soy un activista político desde el año 86 con Izquierda Unida, ¿no? Digamos que mi trayectoria empieza allí. Ahora, claro, he asumido el compromiso y el reto porque la verdad de las cosas hemos venido haciendo un trabajo político en el Callao motivado básicamente como ciudadano debido pues a este escenario de corrupción que nos tiene copados desde hace más de 20 años. Ahora, yo empezaría a decirte, el Callao hoy representa también un lugar donde hay delincuencia, donde hay caos, donde hay inseguridad ciudadana. Un parlamentario del Callao debería también encontrar desde el Congreso fórmulas para que tu comunidad, ¿no?, mejore, en principio, por lo menos en esos aspectos. ¿Qué tienes en mente? Pues efectivamente el político, el representante de una población es justamente la expresión de su pueblo, ¿sí? Tiene que haber una coherencia entre lo que es el sentir y el padecer de su población, ¿no?, para convertirse en su voz en el Parlamento. Si hay algo que yo aprendí del maestro Henry Pease es que la labor número 1 de un congresista no es la fiscalización, es fundamentalmente el dar cuenta a su población, porque eso te permite cerrar el círculo, ¿no?, y retornar a tus fuentes, no solo para informar cómo está el Estado, cómo está la cosa ahí arriba, sino también para recoger y ir recibiendo ese feedback constante que te permita estar alineado a sus intereses. Ahora, si me permites, el tema en el Callao está absolutamente picante. Te lo digo así con toda sinceridad. No solamente somos una población estigmatizada, ¿no?, por estos temas de violencia, de muerte y corrupción, sino porque además, fundamentalmente, es una población que está tomada desde hace más de 20 años por una organización, por una mafia que está disfrazada de partido político, ¿no es cierto? Si uno se pregunta ¿y por qué la violencia y la corrupción en el Callao impera y nadie la puede detener? Nuestra respuesta del Frente Amplio es porque la corrupción, la naturaleza de la corrupción, se explica a partir de la presencia de elementos corruptos en los municipios y en la región Callao. ¿Cuán enquistada crees tú que está la corrupción en el Callao? Pues la verdad que el enraizamiento es inverosímil realmente, ¿no? Uno no puede imaginarse, es casi macondiano. El libro de Quirós de historia de la corrupción en el Perú se quedaría corto, tendría espacio para un volumen más, fácilmente, si hubiese tocado solo el tema Callao. ¿Y tú te refieres a los municipios distritales, al municipio provincial? ¿A qué instituciones? Me refiero ¿Está todo contaminado? Me refiero específicamente a aquellos que están dominados por Chimpún Callao, que es la fuerza, la organización, más que la fuerza, ¿sí?, que ha tomado el Callao bajo, digamos, el disfraz de un partido político y lo tiene acorralado y lo ha convertido, desde nuestro punto de vista, en una narcorregión. El Callao se ha convertido en una narcorregión porque la violencia y la corrupción son, de alguna manera, la consecuencia lógica de haber utilizado a expresidiarios, exreos, ¿no?, como elementos de seguridad primero, como espantapájaros para mantener a la población asustada, controlada en zonas difíciles y finalmente se les ha desbocado ese manejo. Lo que ocurre en estos momentos, en este escenario electoral que nos estamos enfrentando, es que Chimpún Callao ha dado muestras que además de ser una organización corrupta, es una organización que tiene un brazo armado. Esto suena casi a sendero luminoso, suena alarmante cuando yo lo digo a veces. Claro. Pero la verdad de las cosas es que, si tú recuerdas, cuando
un vigilante intenta defender una pared porque era su centro de trabajo para impedir que realicen una pinta del movimiento Vamos Perú, hermana del alcalde Juan Sotomayor, que va con el APRA y el PPC, a este señor le meten un balazo en la cabeza, ¿no es cierto? Y esa gente es gente que activa en esos movimientos políticos, es gente que está vinculada a ellos, es gente que responde a qué escenario. Responde a lo siguiente, y es que Chimpún Callao no va directamente a estas elecciones con candidatos propios, naturalmente no va con nombre propio, pero ha logrado posicionar en los principales partidos, ¿no es cierto?, en el elenco estable de partidos que siempre postulan a la presidencia. Estamos hablando del fujimorismo, ¿no es cierto? Al número uno del fujimorismo del Callao es de Chimpún Callao, Víctor Álvarez. La semana pasada debatí con él, se lo dijimos claramente, ¿no es cierto? El número uno de Alianza para el Progreso, César Acuña, Rogelio Cánchez, pacto con Chimpún Callao, silencio absoluto, 5 años. ¿Tú crees que Rogelio Cánchez, Mora, Espadaro, Wong han dicho algo con relación a la corrupción del Callao? No, en absoluto. Todos se han pasado mirando al techo o encontrando una veta. O sea, la estrategia que tú denuncias y que suena escalofriante es que esta organización ha infiltrado en los principales partidos políticos a representantes suyos con el número uno, además. Así es. Algunos con el número 2, otros el número 3, otros la lista completa, ¿no? Tienen el menú servido. ¿Por qué? Porque Chimpún Callao, como tal, se ve resquebrajado y se ve afectado por la cantidad de denuncias de corrupción que tiene. Todos sus principales líderes están denunciados y procesados, empezando por Alex Curi. El número uno del fujimorismo del Callao, Víctor Álvarez, tiene 2 procesos contra el gobierno regional, porque además él suplantó a Alex Curi cuando Alex fue candidato, ¿no es cierto? Entonces ellos están tratando de diversificarse. Juan Sotomayor inventó Vamos Perú para armar su propia familia, ¿no es cierto? Y poder negociar en esta pugna con Félix Moreno, porque hay pugnas internas también, ¿no es cierto? Y a partir de ahí surge este escenario con Vamos Perú. Y él inventa y logra transar con su primo Alan García, colocar a su hermana y el alcalde de Ventanilla, el señor Omar Marcos, poner a su hermano. Todo es un escenario casi familiar. ¿Tú crees que es posible, Martín, romper con esto? Es decir, ¿tú crees que la población del Callao sea capaz de cambiar radicalmente, digamos, esta situación que tú describes, votando por Verónica para la presidencia y por ti y por la lista que te acompaña en el Callao? ¿Ustedes tienen la capacidad de enfrentarse a estas personas que están un buen tiempo ya detentando el poder político? Pues tienen más de 20 años efectivamente, ¿no es cierto? Y están defendiendo pistola en mano esos espacios de poder que han logrado conquistar. Eso es lo que están haciendo en este momento. Ahora, lo que nosotros recogemos como lectura cuando conversamos con la población, cuando visitamos mercados, cuando tenemos contacto con los estudiantes, es que hay una sensación de hartazgo, incluso dentro de las propias fuerzas que les pertenecen a ellos. Hay gente que está muy descontenta porque el fujimorismo haya puesto al señor Álvarez en la cabeza de esa lista. Hay gente que no lo quiere a Cánchez con la gente de Acuña, y así sucesivamente. Entonces están dispuestos a votar cruzado, porque además el voto es secreto. Hay una serie de madres que trabajan en los temas de vaso de leche y comedor que están amenazadas y que son el elenco estable de militantes del APRA, del fujimorismo. Se los reparten en camionetas para llenar y servirles de portátiles. Toda esa gente va porque recibe un cheque al mes para el tema del vaso de leche, etcétera, y tiene miedo de ser coactada por ahí. Ahora, entonces tu bandera en esta campaña, más allá de los temas programáticos, específicamente en el ámbito legislativo, es que lo que ocurre con la representación política del Callao cambie completamente. Pues sí, hay un tema que tiene que ver con lo siguiente, y es que la violencia, como te digo, en el Callao no se resuelve solo con la policía y menos con la Fuerza Armada, ¿no es cierto? Es un tema cuya naturaleza radica en la corrupción de las instituciones públicas por el nivel de corrupción que tienen personalidades como los alcaldes y el gobierno regional. Ahora, ¿cómo es que nosotros planteamos que ocurre el cambio en el Callao? En principio,
organizando la población en términos de seguridad, ¿no es cierto?, para poder, digamos, montar un escenario donde, y como ha solido ocurrir en ciudades donde la violencia ha sobrepasado, digamos, los estándares, la población, y además históricamente el Perú tiene ejemplos como ese, organizada, sumada al uso de tecnología, sumada a instituciones fuertes, permite enfrentar con éxito a la delincuencia. Aquí hay distritos que han logrado establecer estrategias exitosas contra la delincuencia. En el Callao, no obstante el nivel de presupuesto que tienen, no logran implementar una sola más allá de las cámaras. Sí, es verdad. Oye, Martín, bueno, ha sido una primera conversación sobre un tema fascinante como es la problemática y también las soluciones que se pueden dar para que el Callao tenga, ¿no?, una mejor situación, y te comprometo a que sigamos conversando en los próximos días sobre esta situación e invitar también para un debate con estas personas con las cuales estás rivalizando. ¿Sí? Totalmente disponible, Luis Alfonso. Yo te agradezco mucho. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti. Sí, amigos, yo me despido. Los voy a dejar en compañía de Yanina con las noticias en Canal 11 Noticias, e inmediatamente después Habla el Pueblo con un super panel para analizar todas estas cosas muy extrañas que se están produciendo en este proceso electoral y que aquí en Canal 11 usted va a conocer. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad y con nuestra audiencia para llevarles siempre la verdad y la mejor información. Entonces yo me despido y los dejo con noticias e inmediatamente después, como repito, con Habla el Pueblo. Muy buenas noches.